La unidad, un principio en extinción. Es el tema que tenemos para hoy y hoy a través de la escritura vamos a ver la importancia de este principio de la unidad. Gracias por estar en un café con la Biblia. Estaremos estudiando en el Evangelio de San Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y dice de la forma siguiente el primer verso. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos una escena que es familiar en los evangelios, en las escrituras, donde hay dos grupos de personas, donde se distinguen aquellas personas que creen ser muy religiosas, que guardan los mandamientos, pero hay una extensa brecha entre estos y aquellas otras personas que no tienen cuidado de los mandamientos y son señalados. Entonces dice el texto que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Recordemos que los publicanos dentro de una sociedad judía como donde habitaba Jesús eran señalados porque los publicanos muchas veces eran personas que en algún momento fueron judíos, pero estaban dándole servicio al pueblo romano, al gobierno romano. Y existía la corrupción ahí. Se consideraban traicioneros porque servían al imperio romano eh, cobrando impuestos. Y eso era mal visto por los judíos. Pero dice que estos dos grupos, los publicanos y pecadores, mira que los ponen en un mismo grupo, dos secciones, publicanos y pecadores. Pero ¿qué hacían estas personas? Dice que esos eran los que se acercaban a Jesús para oírle. Había una necesidad inherente en este grupo de personas. Eran los publicanos y los pecadores. Ellos se acercaban a Jesús. No era necesariamente que Jesús se acercaba a ellos, sino que ellos veían a Jesús y querían escucharlo. Tenían sed espiritual para escucharlo. Sin embargo, los religiosos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, aquellos que creían estar bien, no se acercaban a Jesús para escucharlo, para atender a sus palabras, sino que dice que los fariseos y los escribas se acercaban para murmurar. Murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la murmuración. Y es que hoy este fenómeno sucede. Muchas personas creen ser religiosas, creen que están bien con Dios. Y muchas veces cuando una persona que sabemos que es de la calle, que aquella persona que creemos no se merece que entre a una congregación, a una iglesia, creemos que no tiene los suficientes valores para adorar a Dios o para hacer una oración. Señalamos y murmuramos. Ese mal de señalar y murmurar está presente hoy en la sociedad. Creemos que no se lo merecen. Y dice que estos fariseos se acercaron para murmurar solamente. Y decían, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la crítica que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. El hecho de comer con una persona en la cultura judía era como una señal de aceptación, de confianza, de aprecio.
quiere decir que Jesús apreciaba a este tipo de personas, los publicanos y pecadores. Y esa era la crítica que tenían los religiosos. Ahora, existen estos dos grupos. ¿En cuál grupo nos encontramos? Somos de los que en algún momento escuchamos a Jesús, llegamos a atender su palabra con gozo y alegría, o somos de los que murmuramos y señalamos, los que condenamos, los que decimos esta persona no merece entrar a este lugar. Sigamos leyendo. Y dice que la reacción de Jesús fue: entonces él le refirió esta parábola diciendo. Recordemos que Jesús conocía la intención de los corazones de las personas, y cuando ven a los fariseos y escribas murmurando, entonces hace una enseñanza, una parábola, y les dice en el verso 4: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así termina Jesús la parábola. Y es una gran enseñanza, pero analicémosla detenidamente. Dice que él refiere una parábola, que había un hombre. O más bien dice: ¿qué hombre de ustedes, entre ustedes, los pone a meditar? Si ustedes tienen 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿acaso no deja las 99 donde están seguras, en el establo, en el corral? Dice: ¿acaso no deja las 99 ahí en el desierto? Porque ellos tenían la costumbre de, cuando estaban en el rebaño, hacían un pequeño cerco, un pequeño corral para mantenerlas, y por supuesto los enemigos, los lobos, no entraban al rebaño, sino que atacaban a aquellas que se aislaban un poco, aprovechaban de que estaban solas. Y éstas estaban corriendo peligro si se perdía una oveja. No así si estaban en el corral y estaban juntas. Y entonces dice: ¿quién de ustedes, si pierde una oveja, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una pregunta. Esa era la costumbre de todos ahí. Y estaba comparando aquellas 99 ovejas que tenía seguras como aquellos que creían estar bien, religiosamente hablando, que creían que seguían al Señor. Pero cuando Jesús veía a una persona que no estaba bien, él la recibía, se iba a buscarla. Y dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Dice que no la hace caminar, sino que la toma porque sabe que esta oveja posiblemente esté renca o ha pasado frío, está débil, sino que la toma, la alza y la pone sobre sus hombros. Ese es el cuidado que tiene Dios para con aquellas personas que necesitan arrepentirse, que no han conocido la palabra y se acercan a Él. Dice que los toma y lo pone sobre sus hombros, camina un poco para llevarla a un lugar seguro. Y no solamente la pone, dice que la actitud del Señor es que tiene gozo. Dice: ese hombre la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa,
reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Además de eso, hay gozo con los vecinos. Él lo llama y les dice: mira esta oveja que se había perdido. Y les deja la enseñanza. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y veamos qué es lo que dice la frase. El gozo en el cielo se da por una persona sincera, por una persona, por un publicano, por un pecador que realmente reconoce sus faltas, se arrepiente, por un pecador que siguió a Jesús, escuchó sus palabras y quiere cambiar sus caminos. Pero no hay tanto gozo para aquellos que creen no necesitar arrepentimiento, porque todos necesitamos arrepentirnos, creamos que somos religiosos o no, vayamos a una iglesia o no, necesitamos arrepentirnos. Y dice que si creemos que no es así, no hay fiesta en los cielos, porque todo lo necesitamos. Pero hay personas que piensan que no lo necesitan. Él hace de una vez la distinción. Yo vine por el pecador, no vine por aquellas personas que creen que no necesitan arrepentimiento. Pero veamos cómo sigue el texto. Es tan grande aquel impacto que recibe Jesús de la dureza del corazón de aquellos fariseos, escribas, que creía que los pecadores no merecían escuchar las palabras de Jesús. Entonces Jesús hace otra parábola para que aquellos fariseos, aquellos religiosos, puedan entender el mensaje claramente, lo que quería decirles. Porque a pesar de que eran doctores en la ley, no entendían los principios de unidad, los principios cristianos. Ellos hacían separación en cuanto a buenos y malos, religiosos y pecadores. Y mira lo que dice. Hay un principio que tiene que darse. En el verso 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí Jesús está reiterando, haciendo énfasis en la posibilidad, en el gozo, en la misión que él traía. Era predicar a aquellas personas que necesitaban arrepentirse. Aquellas personas que realmente escuchaban y le seguían para aprender de sus palabras. No solamente venían a escucharle. Y hoy podemos decir personas que llegan a una congregación, a una iglesia, que muchas veces llegan para señalar, que veces llegan para decir: aquel no entra o aquel sí entra, o de esta forma tú no puedes entrar a un templo, debes de cambiar tu forma de ser para poder entrar. No, dice Jesús que él recibía a los pecadores. Entonces pone esta parábola: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Recordemos que la dracma era una moneda de bajo valor, posiblemente de cobre. No era ni de plata ni de oro, era de cobre. Pero dice que una mujer tiene 10 y pierde una. Posiblemente la tenía en una pequeña vasija y se le perdió una dracma. Pero le quedaron 9 dracmas en la vasija. Si pierde una, dice,
¿Acaso no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Recordemos que en la cultura donde se desarrollaba Jesús, las casas no eran como las que tenemos hoy en día, luminosas, con grandes ventanas, con buenas lámparas, sino que eran unas casas bastante oscuras, con ventanas muy pequeñas y piso de barro, de tierra, un poco escabroso. Hay unas monedas podía quedar en cualquier rincón. Se podía ocultar fácilmente. Entonces dice que esta mujer enciende una antorcha, una lámpara de aceite. Y dice que también comienza a barrer la casa con mucho cuidado, con diligencia para encontrarla. Y es que la actitud que tiene Jesús para con los pecadores, Él es la lámpara, porque todos nosotros nos habíamos perdido. Y dice que barre la casa con sus enseñanzas, con sus predicaciones, con todos los gestos que Él hizo de amor y bondad para la humanidad. Y busca la forma de que nosotros entendamos. Pero dice que cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Todos nosotros sabemos que valoramos las cosas cuando ya están perdidas. Esta mujer perdió esa pequeña moneda y la valoró tanto que hizo un esfuerzo para encontrarla. La humanidad se perdió delante de Dios. El pecado original hizo que cayera el ser humano. Y entonces Dios envía un plan. Era el barredor. Era Jesús que vino a la tierra para buscarnos, para barrer la casa. Y dice que cuando la encuentra, aquella mujer llama a sus vecinos y se goza. Así hace Jesús. Cuando nos encuentra, Él se goza y dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo. Dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona sinceramente llega al Señor. No importa lo que antes hubiera hecho, lo que fuera esa persona anteriormente. Pero dice que el arrepentimiento tiene que haber pesar y un cambio en la persona, una vuelta de la persona. En ambos casos el personaje se goza porque encontró lo que se había perdido. Ese tipo de unidad hoy cuesta encontrarlo. Es difícil encontrarlo en los grupos llamados cristianos, en las diferentes congregaciones, denominaciones, iglesias. ¿Cómo era el entorno primitivo en la primera iglesia que se fundó? ¿Cómo era el ambiente? Había esa unidad, ese gozo. Estamos hablando, o se señalaban unos a otros, habían murmuraciones. Bueno, dice Hechos capítulo 2, verso 43, lo siguiente: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Dice que los apóstoles, después de que Jesús asciende al cielo, los apóstoles hacían milagros y maravillas, y eso traía respeto hacia los apóstoles, porque eran los que estaban fundando la iglesia, seguían con el rebaño, cuidando aquellas ovejas y ganando más ovejas para el rebaño de Jesús. Y dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos. Hay algo importante: el que cree, el que se arrepiente, busca a otro que también
está en su misma condición y se mantiene unidos porque así se fortalecen. Y compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Habían necesidades, pero la necesidad de aquella persona era mi necesidad, y entonces vendían sus propiedades, sus bienes, y las compartían equitativamente. Esa era la primera iglesia. Todos los días se reunían en el templo y compartían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire lo que se daba. Dice que todos los días se reunían en el templo. La prioridad de ellos llegó a ser el templo. La prioridad de ellos fue buscar al Señor y no necesariamente es que debemos de estar todos los días en una iglesia ahí religiosamente, sino que lo que quiere decir el texto es que la prioridad de ellos era buscar al Señor. Pero todos de acuerdo, no era eso que la esposa se va para la iglesia y el marido se queda en la casa ahí un poco gruñón, o al contrario, no, dice que todos iban, todos estaban de acuerdo, había unidad. Dice lo siguiente, y partían el pan en las casas. Esto quiere decir una convivencia, porque el partir el pan era como una cena. Y solamente las personas que tienen gran confianza comparten su casa, su mesa con otras personas. Y comían juntos con alegría, pero había sencillez en el corazón. No había crítica, no había murmuración hasta el momento. Dice que lo hacían mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Ellos se encargaban de alabar a Dios, pero mostraban al pueblo que en sus corazones había algo diferente. Brindaban ayuda, se preocupaban por aquellos de afuera, no solamente por ellos mismos, sino que por todo el pueblo. Hacían obra social. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor, el Espíritu Santo, el que se encargaba por medio de las palabras de los apóstoles traer a aquellas personas a esa iglesia, a esa congregación. Y no estamos hablando de una denominación o de un edificio. Estamos hablando al grupo de personas que practicaban estas cosas. Eran los primeros apóstoles con las personas que se habían convertido al Señor. Este es el propósito de Dios realmente hoy en día, que no murmuremos, que no señalemos, sino que compartamos todo. Tal vez hoy nuestro sistema económico, monetario, social, nuestro sistema de moneda no permite que vendamos todo y que lo compartamos, porque vivimos en un mundo muy diferente, pero sí nos permite que podamos compartir, que podamos preocuparnos por los demás, que tengamos alegría y sencillez en el corazón. Podemos ayudar a los demás. Y así dice que añadían a aquellos que debían ser salvos, porque el propósito de Dios es que los que llegan ahí sean los que son salvos realmente o van a ser salvos. Espero que con esta reflexión hayamos entendido que hay un propósito en todo lo que se hace. No podemos señalar a las personas, no podemos decir se lo merece o no se lo merece. Todos tienen el derecho de escuchar de la palabra independientemente de su condición, si consideramos que es pecador o no es pecador. Recordemos que somos salvos, que somos limpiados del pecado solamente por la gracia, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Muchas bendiciones. Gracias por haber estado con un café con la Biblia y
Por favor, comparte este video para que otros puedan saber del mensaje de Dios. Si quieres suscribirte al canal, hazlo y sigue compartiendo cada uno de estas enseñanzas. Muchas bendiciones.